Muy buenas noches, estimados televidentes. Es para mí un gusto, un agrado estar esta noche llegando a sus hogares con enfoque, ya acercándonos a las fiestas navideñas. Ya se siente ese ambiente en Guatemala. Esta noche vamos a tocar un tema todavía espinoso, todavía interesante e importante. Vamos a hablar sobre lo que consideramos en Enfoque y en la revista Crónica un año para olvidar, el 2014, pero nos estamos refiriendo no a las situaciones personales, no a las situaciones que sean positivas, que siempre las hay, gracias a Dios, en este país, sino todo aquello que ha generado un sentimiento de frustración en el orden político y social. Está con nosotros esta noche José Carlos Sanabria. Él es coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES, es también catedrático universitario y ha publicado es autor de varias publicaciones especializadas. José Carlos, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto. A los periodistas nos suelen señalar de ser muy pesimistas y darle siempre un enfoque negativo a las noticias, lo cual yo considero que no es cierto. Pero de todas maneras me gustaría ahora cambiar un poquito el enfoque. Desde tu punto de vista como analista, como estudioso de la situación sociopolítica de Guatemala, ¿qué será rescatable de este 2014 a la luz de los problemas socioeconómicos, sociopolíticos que se han dado en Guatemala? Gonzalo, yo creo que desde la dimensión sociopolítica y todas las dinámicas políticas es bastante difícil encontrar algunos elementos positivos. Fue un año políticamente intenso, donde hubo procesos importantes. Recordemos que este año fue un año donde coincidió la elección de segundo orden para varias de las instituciones del Estado. Y en ese sentido yo creo que posteriormente vamos a hablar con más especificidad sobre ellas, pero para no dejar un poco la pregunta suelta sobre qué considero positivo, yo creo que en términos de deporte, siempre los guatemaltecos, especialmente en deportes donde las habilidades individuales pesan, en algunos deportes colectivos no nos va tan bien como en el fútbol, pero recordemos los recientes Juegos en México, los Centroamericanos y el Caribe, tuvimos una importantísima participación, fuimos el sexto lugar, el primero de Centroamérica, no muy lejos del quinto. Nada despreciable en este sentido, y eso indudablemente genera un sentimiento de identidad, genera un sentimiento también de esperanza de que las cosas en Guatemala, cuando se tienen no solo la voluntad, el deseo, sino la buena intención, también se pueden construir. Y en ese sentido, pues creo que esa energía positiva debería de trasladarse al plano político, que lamentablemente en este año no nos dejó un buen sabor de boca. Bueno, el fin de semana pasado hubo dos eventos verdaderamente decepcionantes. El presidente Otto Pérez se presenta en un mitin político en Misco y hace un llamado al voto a favor de su hijo, a pesar del impedimento constitucional que tienen los gobernantes a favorecer a un partido político por ser representantes de la unidad nacional. En una aldea de Sololá, el partido líder en un mitin, aunque lo hacen ver como que si fuera de una fundación, pero es un mitin del partido líder, en un tumulto que se forma, pues mueren también 2 niños. Ambas fueron acciones de la famosa campaña anticipada. No pasa nada en Guatemala. Siempre decimos que Guatemala es el país del nunca jamás, pero jamás porque no pasa nada, no porque es maravilloso. ¿Cómo se ve eso a la luz, digamos, de un análisis político después de un esfuerzo que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral muy definido para prohibir o intentar prohibir, porque no ha logrado detener esa campaña anticipada? ¿Cómo se mira esto a la luz de un análisis del final de un año preelectoral? Sí, Gonzalo, en ese sentido, pues creo, así como hay muchos dirigentes políticos y muchos analistas también coinciden en esto, la campaña nunca terminó. Es decir, posterior al día siguiente de la segunda vuelta en el 2011, la campaña continuaba.
Y precisamente durante los últimos años, o el último periodo del anterior Tribunal Supremo Electoral, la campaña de los partidos políticos se intensificó de una manera bastante fuerte, al grado de que no había una diferencia en términos de poder establecer si estábamos o no en campaña oficial. Mirábamos vallas por aquí, por allá, mitines bastante abiertos. Y desde mi perspectiva, el Tribunal Supremo Electoral sí tomó una medida bastante contundente. Y aunque lo critican en alguna medida, por ejemplo, dicen, bueno, lo que pasa es que no es una medida suficientemente sólida en términos jurídicos. Bueno, la ley tampoco le da herramientas. No, pero lo que yo sí creo es que el Tribunal Supremo, en su calidad de tribunal, y recordemos que no es un solo administrador, sino es un ente jurisdiccional, como un carácter tribunal, también tiene la capacidad para interpretar la ley. Y lo que hizo fue ampararse en la interpretación y rescatar el espíritu de la norma. Eso evidentemente los legisladores en el 85 no tenían la capacidad para prever cómo iba a ser la sociedad, la Guatemala, dentro de 30 años. Ni todo. Pero aún la organización de los partidos políticos. Por supuesto, entonces en ese sentido la interpretación, el espíritu, recoger eso, desde mi perspectiva fue una acción primero que mostraba un tribunal distinto. Los tribunales anteriores, el tribunal anterior principalmente, donde se muy complaciente con los partidos. Muy sí. complaciente y no hacía nada frente a esa situación. Y eso pues evidentemente está dando un mensaje bastante negativo a la población. Porque si los políticos y los candidatos en este sentido no están respetando la ley, ¿qué podemos esperar antes de ejercer, en muchos de los casos, el desempeño como funcionarios? ¿Qué podemos esperar al momento de que los cumplan? Es decir, hay un mensaje ahí: cuando yo soy candidato no cumplo la ley, espera. La pregunta que se queda en el tintero es, ¿la cumpliría si soy funcionario? Entonces creo que ese tipo de medidas lo que contribuyen es al desencanto de la población. Acabas de mencionar una cosa que me parece muy interesante y que a mí me preocupa mucho, porque creo que la población no siempre tiene percibe las cosas tal como son, y tiene que ver con esa actitud de los políticos. O sea, lo que deberíamos estar viendo es las actitudes de los políticos. ¿Qué pasa con un candidato o un aspirante, porque en realidad no hay candidatos, un aspirante presidencial que en vez de respetar los mandatos y las directrices del Tribunal Supremo Electoral, lo que hace es que busca siempre cómo evadirlas, que era lo que mencionaba yo al principio, con esa fundación, entre comillas, que es la que organiza ahora los mítines del partido líder. Se crea una fundación, pero en realidad es un mítin del partido líder, o sea, no hay que llamarse al engaño. Están jugando la ola. Echa la ley, echa la trampa, dicen en Guatemala. Y eso es lo que yo creo que debería tener el ciudadano guatemalteco muy claro, que el próximo año, bueno, a partir de ahora, las actitudes de esos líderes que aspiran a ser candidatos deberían ser seguidas para poder identificar cómo van a ser, si algún día llegan a ser gobernantes. No, coincido plenamente contigo, y en ese sentido creo que también hay que hacer un análisis un poco más complejo, porque esas prácticas de una u otra manera están legitimadas por otras prácticas sociales. Es decir, desde comentarios que la gente común dice, como por ejemplo, no, que robe porque hoy le toca. Sí, la gente es tonto si no aprovecha los 4 años que tiene para poder hacer sus cosas. Entonces creo que muchas de las veces recargamos o responsabilizamos solamente a los partidos políticos. Y tú estás poniendo un elemento muy importante: cambiar también la cultura democrática de los ciudadanos. En la medida en que esa cultura cambie, evidentemente los partidos van a cambiar. En este caso, por ejemplo, esta relación clientelar que se da entre los partidos y los votantes. Es decir, muchas veces vemos que los partidos políticos llegan los domingos a los pueblos. En vez de espejitos, ahora rifan motos. Rifan motos, rifan bolsas solidarias, claro, entonces bolsas seguras. Es una visión cortoplacista. Claro, en un marco de necesidades que hay que comprender, sí, porque hay unas necesidades socioeconómicas que se tienen que atender. Y en ese sentido, pues también es un escenario, es un contexto favorable a ese tipo de cosas. Pero un poco lo que tenemos que ver es de qué manera transformamos esa relación, porque ese tipo de relación está carcomiendo el sistema político.
Porque la pregunta inicial es, bueno, ¿de dónde salen los recursos que los partidos utilizan para dar todo lo que dan? Evidentemente eso viene de financistas, de fuertes cantidades de dinero que comprometen la agenda de los funcionarios públicos. Después los funcionarios públicos toman decisiones en función de los intereses de esos financistas. Vamos a ir al primer corte comercial de esta noche. Estamos, creo yo, entrando en un tema muy apasionante y muy interesante porque estamos analizando lo que ha sucedido durante el año, pero también estamos aprendiendo y estamos viendo qué es lo que el guatemalteco, qué es lo que cualquiera de nosotros, ustedes, estimados televidentes, o nosotros los medios y los periodistas podemos hacer para contribuir a que Guatemala en el año 2015 pueda esperar a un mejor cambio, a algo mejor a lo que hemos tenido en el 2014. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de este enfoque. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre un año para olvidar. Y tal vez antes de continuar con la entrevista con José Carlos, yo quisiera comentar que el día de hoy, como guinda a este año, pues se conoció la noticia de que en Brasil, la prensa brasileña ha destacado que una empresa brasileña, una empresa de constructora de aquel país, ha dado $1 millón para la campaña de Alejandro Sinibaldi en Guatemala, obviamente por algún interés. Esas son de las cosas que lamentablemente se dan en nuestro país, que ponen a los políticos guatemaltecos en entredicho a nivel internacional y que a los guatemaltecos nos deberían de llevar a no solo la frustración, que obviamente debe existir, sino la preocupación y, más importante, a la acción para que ojalá y pronto empecemos a cambiar. No va a ser el tema del día, aunque debería ser en algún momento. Pero ahora estamos viendo un poquito todo lo que sucedió. ¿Qué sabor queda en gente como tú que hace análisis, pero también en el ciudadano común y corriente al que ustedes deben medir más o menos todo esto que se ha producido en torno a las comisiones de postulación? En Crónica le llamamos el asalto a la justicia, el asalto de los políticos a la justicia, que es algo que debe preocuparnos muchísimo, porque estamos hablando que los próximos 4 o 5 años el marco de impunidad va a seguir prevaleciendo. ¿Cuál es el sabor que queda desde el punto de vista del análisis y qué sabor le quedará? Obviamente la opinión pública guatemalteca hay que entenderla, que hay una élite que sigue las noticias y una masa que a veces desconoce todo lo que sucede aquí en la capital. Yo creo que el sabor es amargo y muy desagradable. Esto contribuye a que la población en su conjunto continúe perdiendo la confianza en las instituciones. Hablando del órgano, en este caso uno de los órganos que estuvo vinculado con estas elecciones de segundo orden, el órgano de justicia. La justicia es no solo un derecho, sino un bien que el Estado debe de brindar, y en este caso no lo está haciendo, sino que contribuye a erosionar esa desconfianza que se tiene del ciudadano hacia las instituciones. Y creo que los procesos de comisiones de postulación que se dieron en todo el año tienen sus matices y sus diferencias. Recordemos que se dio el del Tribunal Supremo Electoral, el del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, la Corte de Magistrados de Apelaciones
y este último que está terminando, el Contralor General de Cuentas de la Nación. Cada uno tiene sus diferencias, sus especificidades. Por ejemplo, yo califico de muy positivo el proceso de comisiones de postulación del Tribunal Supremo Electoral. Y en gran medida uno de los factores que yo creo que fue determinante para eso fue el número de integrantes de la comisión. A diferencia, por ejemplo, de las cortes. Que el número crece. Que el número crece, eso abre la posibilidad para que otros actores se involucren, otros actores que no necesariamente están interesados en buscar el bien común, que no están interesados en fortalecer el sistema de justicia, en darle independencia frente a otros poderes del Estado. A lo largo de todos los procesos se evidenció varios vicios en ese sentido. Y por último, pero cuando vemos el proceso del Ministerio Público, también fue un proceso que se inmiscuyó en una fuerte polarización entre si continuaba o no Claudia Paz y Paz y las posturas ideológicas que se tenían frente a eso. El de la Contraloría General de Cuentas de la Nación es el proceso menos observado, realmente no ha tenido la atención debida y estamos eligiendo al representante, el que va a dirigir a una de las instituciones que tiene uno de los roles más importantes. Pero no hay duda que no vamos a poder tener un buen contralor. Entre los 6 seleccionados ya hay grandes deficiencias y aparte hay señalamientos muy fuertes de quiénes puedan ser los 2 o 3 candidatos. Yo de todas maneras sostengo que aunque quedaran algunos de los otros 4 aspirantes que no son los considerados favoritos, el resultado es el mismo. Sí, indudablemente eso, como muy bien, si lo vemos en un contexto más amplio, de cara al próximo proceso electoral, la finalización de este gobierno y todos los elementos alrededor, evidentemente las suspicacias que quedan en el ambiente son cuáles son los acuerdos que se buscan, qué está detrás, qué está moviendo las fuerzas políticas para alcanzar esos acuerdos. Pero creo que viendo una perspectiva tal vez positiva y viendo hacia adelante también, creo que retomar el tema de reformar el sistema de justicia. Y esto pasa por una reforma constitucional. Sí. Y ya hay una propuesta. Nosotros como ACIES, con la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Andívar, presentamos una propuesta en el 2011. Esta propuesta fue discutida en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La comisión específicamente en tema de justicia. De justicia y seguridad en ese entonces. Pero yo creo que en este momento los acuerdos políticos se deberían de dar para que solamente sea en materia de justicia. ¿Qué temas? La carrera judicial, la elección del trabajo de las comisiones, la elección de las cortes. El periodo del presidente. El periodo del presidente, el periodo de la corte misma, para que, por ejemplo, haya un periodo de elección donde la elección se haga por partes, no una elección completa de la corte, no es elegir a todos los magistrados, sino elegirlos por partes, y no elegirlos en periodo electoral. Darles la posibilidad al momento de ampliar el periodo de ejercicio, que no dependan de la voluntad de los diputados, de los políticos, para que eso, por un lado, les dé autonomía, les dé independencia y puedan ejercer de manera más efectiva su papel y poder brindar justicia. Entonces sí creo que en medio de esas crisis y en medio de todos los procesos que vimos, sí creo que la luz está ahí. Y en ese sentido, como sociedad, debemos de apostarle, desde mi perspectiva, a promover una reforma constitucional en materia de justicia. Y aprovechemos el próximo año electoral, porque la reforma constitucional se tiene que ir a consulta popular. Y montar una consulta popular en términos de recursos implica grandes esfuerzos. Sí. Entonces aprovechemos el próximo y, ¿por qué no?, tener una sexta boleta o una segunda en la primera vuelta, una sexta boleta en la primera vuelta o una segunda boleta en la segunda vuelta. Pero eso sí, tenemos que buscar acuerdos para que sea acotada en temas específicos y no intentemos cambiar toda la Constitución y todo el país en una reforma constitucional, que esos han sido los errores que se cometieron
en el 99 principalmente con la reforma, perdón, con la consulta para reformar la Constitución producto de los acuerdos de paz. Eso quiere decir que debería estar aprobada en el Congreso de la República la iniciativa más o menos en el mes de febrero. Lo importante de la iniciativa que estoy mencionando es que ya se encuentra en el Pleno, es decir, ya pasó la fase de discusión. Por eso tendría que estar aprobada más o menos en el mes de febrero. No, todavía en abril. En abril le daría tiempo al Tribunal Supremo Electoral para enviar ¿cómo se llama? La pregunta. Y que se incluya en la convocatoria. Porque tiene que estar incluida en la convocatoria. Por supuesto. Vamos a ir al último corte comercial de esta noche. Volvemos con la última parte de este enfoque, hablando sobre un año para olvidar. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte de enfoque de esta noche, tocando el tema análisis del año 2014. Estoy un poco atrasado este año. El año 2014, un año para olvidar. Solo les recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua con revista Crónica. Y está con nosotros esta noche José Carlos Sanabria, investigador de ACIES. José Carlos, estamos ya llegando a la parte final del programa. El sistema de partidos políticos, yo pensaría que ha colapsado y que es parte de la responsabilidad de todo estos fracasos que ha habido durante el año, las denuncias de corrupción en el Ejecutivo, que no las hemos comentado, pero que son muy sensibles, la ineficiencia del mismo gobierno, todo el transfugismo que se ha dado en el Congreso. Si el Congreso funcionara como un contrapeso del Ejecutivo, esa corrupción podría ser controlada. Pero obviamente el Congreso lo que menos hace, si no se puede fiscalizar a sí mismo, menos va a fiscalizar a alguien más. Entonces el sistema de partidos políticos yo lo veo colapsado. O sea, es un sistema que está funcionando, pero está funcionando para hacer nuevos ricos, para hacer una nueva clase económica muy fuerte. Cada político, cada funcionario que llega a un cargo público se convierte poco tiempo en una persona con nuevas casas, nuevos carros, caballos, cuando no, viajes, etcétera. ¿Qué se puede hacer también con eso? Porque hablamos del sistema de justicia y efectivamente se requiere una reforma constitucional, pero la ley electoral y de partidos políticos no se va a reformar, lo cual yo creo que en este momento ya no se puede y es mejor que no se toque, pero se necesita cambiar un sistema de partidos políticos tan caduco como el nuestro. Sí, indudablemente. Muchos de los problemas que mencionaste coinciden en la debilidad del sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos es la columna vertebral del sistema democrático. Y si nos está fallando la columna vertebral, evidentemente el resto del conjunto y del sistema falla. Esto, o sea, en términos de corrupción, de poca transparencia, tráfico de influencias, poca representación, la pérdida de confianza de la ciudadanía. Y en ese sentido es, desde mi perspectiva,
Ya recordemos, el próximo año vamos a cumplir 30 años de nuestro sistema, de nuestro régimen democrático. El retorno a la democracia de 1986. Sí, que de hecho es el periodo más largo de nuestra época republicana. Es decir, también seamos conscientes que como país, como Guatemala, más allá de estos 30 años, no hemos vivido en un sistema democrático. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender mucho. Es decir, no nacimos democráticos, nacimos bajo otros sistemas, transitamos a la democracia, pero hay que consolidarla. Hacer una evaluación de esto, evidentemente, implica considerar muchos elementos. Pero sin lugar a dudas, reformas a la ley electoral y de partidos políticos tienen que ser promovidas y tienen que ser aprobadas. En temas puntuales, democracia interna en los partidos políticos. Desde la nominación, desde la designación de las autoridades, desde la rendición de cuentas que se da las autoridades con los afiliados. Comúnmente escuchamos a los partidos políticos, a los dirigentes de los partidos políticos decir, cuando se mueven de un partido a otro, diciendo, lo consultamos con las bases lo aprobaron. ¿Qué bases? ¿Bajo qué mecanismos? Eso no se da. Así como otro elemento fundamental del sistema de partidos políticos es el financiamiento. El financiamiento de los partidos. Sí. En un estudio reciente, y lo comentábamos incluso hace unos momentos, el financiamiento, el régimen del sistema de financiamiento tiene que ser transformado. El dinero no está siendo canalizado a través de los partidos políticos y el tribunal está enfocado en fiscalizar los recursos que llegan a los partidos, pero esos recursos no son los únicos, ni son los mayores, ni son los determinantes. Muchos de los recursos llegan directamente a los candidatos, sin canales institucionales, sin posibilidades de fiscalizarlos, y llegan evidentemente con una agenda, con compromisos, que después tienen que pagar. Estamos hablando de un año para olvidar, este 2014, pero en realidad el problema en Guatemala es que a finales del siglo pasado se hablaba en Latinoamérica de la década perdida. Incluso hay un libro que se llama así, La década perdida. En Guatemala estamos perdiendo año tras año. Este es un año perdido para olvidar, pero perdido. Pero el problema es que estamos continuamente perdiendo las oportunidades precisamente por esa ineptitud, por esa corrupción, por todo eso que nos ha mantenido agobiados durante todo este año, esa conflictividad social que no se resuelve, que ya no nos da tiempo de hablar sobre eso. O sea, hemos tenido muchas otras cosas. No estaremos nosotros perdiendo la oportunidad en la democracia y que la democracia misma esté dejando de llevar satisfactores a la población. Yo a veces pienso que estamos perdiendo las instituciones, estamos perdiendo la institucionalidad del Estado. Y en este sentido, desde mi perspectiva, es bastante preocupante que el desgaste institucional, el irrespeto a los procesos, el irrespeto a las normas, todas las debilidades institucionales que van desde la corrupción, el tráfico de influencia, todos los males que hemos mencionado y que no tiene sentido que tampoco enumere, están carcomiendo el sistema. Y en este sentido, un país donde hay tantas necesidades, principalmente hablando de pobreza, desnutrición, la exclusión, uno se pregunta la viabilidad del país. Entonces, en ese caso, yo sí creo que, aunque estamos perdiendo la institucionalidad, la debemos de recuperar. Y eso pasa por recuperar lo público, pasa por recuperar lo político y el ejercicio de con principios de bien común, con principios de interés nacional. Y la participación ciudadana. Por supuesto. Muchas gracias, José Carlos. Estamos terminando un enfoque más. Nos restan 2 enfoques para que termine el año. Yo quisiera concluir contradiciendo el mismo nombre de este programa. Empecé diciendo que el 2014 es un año para olvidar y efectivamente en un sentido es un año para olvidar. Es un año que ha tenido altos índices de corrupción, la inseguridad se ha mantenido, en fin, los problemas en salud pública. El país no es precisamente re bonito, pero no cabe duda, no debemos olvidarlo. Es un año para olvidar, pero no lo debemos olvidar. Y no lo debemos olvidar porque si lo olvidamos,
no vamos a corregir. Así es que estamos entrando en una etapa de reflexión, una reflexión que nos lleva a la reflexión espiritual, a la reflexión personal, pero también nos debería llevar a una reflexión colectiva de hacia dónde queremos llevar nuestro país. Y ojalá que el año entrante todos estemos caminando y empujando por una mejor Guatemala. El próximo martes vamos a tener un programa totalmente diferente. Vamos a hablar sobre el espíritu navideño. Estará con nosotros el padre Hugo Estrada y con él vamos a conversar sobre ese espíritu navideño que nos debe imbuir a todos los guatemaltecos, un espíritu navideño que nos debe llevar a tratar de hacer cosas mejores con nuestros seres queridos, con nuestra familia y con Guatemala. Muchas gracias por su atención. Volveremos en la víspera de la próxima Nochebuena. Muchas gracias, que Dios los bendiga.